Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la presentación de la nueva fragancia de Tous. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, pero también por vuestra paciencia, porque sé que habéis tenido la tentación cerca, habéis tenido las cajas fuertes de Tous Lovers y la tentación de abrirla era grande, pero sé que no habéis sucumbido, que habéis aguantado estoicamente y que no lo habéis abierto. ¿Verdad que no? Bueno, mejor no me digáis. Vamos a continuar y vamos a presentaros la nueva fragancia de Tous. Se trata de un perfume joya, por eso habéis recibido unos envíos muy especiales. Lo primero han sido unos guantes rosas que os vais a tener que poner más adelante cuando os indiquemos, porque queremos que la única huella que dejéis sea la huella olfativa. Luego habéis recibido las cajas fuertes de Tous Lovers, unos guardaespaldas de Tous. Os las han entregado personalmente, ellos han custodiado con su vida y han protegido con su vida el contenido, el perfume joya, y os las han entregado. Bueno, pues ya tenéis los guantes, tenéis las cajas fuertes y una indicación. Solo tenéis 3 intentos para abrir las cajas fuertes. Entonces, antes de tocar nada, lo que tenéis que hacer es escuchar las instrucciones de mis compañeros, de Javier Bacallado y de Sonia Grafín, y esto es como las campanadas de fin de año. Primero atendemos, escuchamos bien y ya luego ejecutamos. Si hay algún problema, no se pueden abrir, estad tranquilas porque yo tengo las llaves de todas las cajas y os las voy a enviar, ¿vale? Pero bueno, si podemos hacerlo bien, muchísimo mejor. Bueno, yo creo que ya solo queda dar paso a mis compañeros para descubrir este Tous Secret. Y antes pediros, por favor, que nos ayudéis, que este Tous Secret lo convirtáis en un secreto a voces. Sabemos que estamos en buenas manos, que sois nuestras mejores cómplices y que la misión la vais a llevar a cabo con muchísimo éxito. Muchas gracias. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de la nueva fragancia de Tous, esta presentación virtual. Mi nombre es Javier Bacallado, director de comunicación de Tous Perfumes, y a mi lado tengo a la gran Sonia Grafín, nuestra directora de marketing. Hola Sonia, bienvenida. Hola a todas y a todos, las que nos encantaría ya por fin a ver si nos queda menos para compartir físicamente esos abrazos y esas presentaciones en directo que tanto nos han gustado siempre, pero bueno, este formato es la manera más... Bueno, hoy estamos en directo también. Ya, eso sí, es un directo pero virtual. Pero bueno, es una forma que sepáis que en este momento estamos aquí en nuestro estudio, en Perfumes y Diseño, en nuestras oficinas de Madrid, y nos dirigimos a todos ustedes en directo para presentaros la nueva fragancia de Tous. Eso es. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Espero que sí. Como decía Margarita al principio, gracias Marga por esa introducción, os hemos hecho una serie de teasers, de pequeños envíos a cuentagotas para prepararos para esta presentación. Y todavía nos queda la guinda final, el toque final, para poder abrir esa caja que habéis recibido. Ahora es el momento simplemente para tenerlo todo al lado, pero no lo vamos a tocar. Tenemos los guantes, sí, tenemos la caja, sí, todo check, perfecto. Ahora mismo vamos a dar instrucciones, pero antes de eso vamos a comenzar con una breve intro, ¿no? Siempre, como siempre, hablando de nuestra marca. Nuestra marca querida. Exacto, de Tous. Tous cumplía el año pasado 100 años y además 20 años de nuestros perfumes. 2 efemérides muy importantes para nosotros, que nosotros además celebramos lanzando uno de los perfumes... Nos arriesgamos. Sí, nos arriesgamos. En plena pandemia, como se decía, y en este momento tan histórico que vivimos todos, no sabíamos si sí o si no, era un producto icónico para la marca. Nos lo escribimos, queríamos crear un hit dentro de Tous después de esos 20 años de recorrido. Y era una gran apuesta el querer salir al mercado, ¿no? El querer llegar al consumidor final en ese momento, pero pues gracias a vosotros que nos apoyasteis un montón a nivel mediático y el consumidor le encantó el producto y al final conseguimos ser el número 2 en Navidades y hemos repetido ahora en Navidades. Después de Navidades hemos repetido en el Día de la Madre y seguimos también siendo el lanzamiento número 2 de España con este producto.
Este Así producto que- se ha convertido en un referente en los perfumes de Tous. Inauguramos la familia Icono, que junto a estos últimos 20 años, donde hemos definido muy bien el recorrido de los perfumes a través de la familia clásica, de las sofisticadas, hemos llegado con la Icono a un punto donde tanto digamos, la que admira Tous como la que no lo conoce tanto se ha acercado porque el perfume ha enamorado a unas y a otras. Con Love Me, como decía Tanto en Sonia, España como a nivel internacional, exacto, que hemos conseguido mercados en los que no estábamos tan presentes y Love Me ha sido algo un revulsivo, ¿no? Al final ha sido Exacto. todo que todo el mundo le ha impactado y es un producto que ha conseguido más Tous Lovers de las que pensábamos. Pues no lo vamos a dilatar más y vamos a empezar con la presentación de esta nueva fragancia que sigue esa estela de Love Me, pero que para descubrirla, como decíamos al principio, vamos a tener que tirar de guantes y de caja fuerte. Así que en primer lugar, los guantes. Sonia, esa es tu parte. A por el guante. Voy a por ellos. Muy bien. Guantes en mano, todo el mundo en casa, poniéndonos los guantes, muy bien. Momento Gilda al revés. Exacto, ¿qué es lo que poniéndoselo. nos dijo Margarita al principio? La única huella que vas a dejar será la olfativa. Perfecto. Exacto, esa es la idea. No sé Y si por voy a otro robar lado- algo o... No, espérate, ya te Todavía voy a no, decir. todavía Voy a no. buscar la caja. Todo el mundo... Ajá. Aquí tenemos... Caja fuerte. Qué enigmático. Exacto, eres. sí. Vamos a ponernos aquí juntitos, ven aquí, Vamos quieto para todo el allá. mundo. Vais a ver que la caja, con su oso aquí, una caja de la Tous Lover, tiene una serie de números y su... es que me veo aquí al revés, la palanca, exacto. Lo que tenemos que hacer es introducir la clave. Vamos a descubrir la clave, que estamos aquí, que parecemos... Oso, 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 oso. Exacto. Lo más parecido a un oso es un 8. Y así decimos que ese va a ser nuestra clave. 8, 8, 8, 8. Quieto todo el mundo, no tocamos todavía porque solo tenemos 3 intentos. ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Le Pues doy. vamos aquí y entonces ¿Ya? simplemente 4 veces al 8 y después van a ver una llave en la parte inferior derecha, abajo, y entonces hay que dar 8, 8, Ahí. 8, 8 y después la llave. Vamos a ir un pitido cada vez que leemos a la tecla y después giramos y abrimos. ¿Preparada? Venga, Vamos, ¿lista? vosotros en casa también. Vamos ahí. 1, 2, 3 y 4. ¿Y ¿Llave? ahora? ¿Seguro? Sí, ¿Te sí, sí, doy? corre, corre. Sí, ¿Te pones nervioso? dale. Venga. No, es que vamos. si no, no se va. Que se va. ¿Ves? Se ha ido. ¿No? Has abierto. Ah. Es que tenéis que hacerlo rápido porque si no... ¡Ay, qué miedo! Exacto. ¡Qué miedo! ¿Y qué hay dentro? Bueno, qué maravilla. Voy a empezar Ajá. sacando cosas, pero ¿esto qué es? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Javi! Esto es como desayuno con diamantes, ¿no? Estaba Pero- deseando hacerlo desde los ensayos. Quería ese momento. Pues aquí ya lo tenéis. La Entonces, joya. también si os fijáis, dentro vais a tener secantes. Y, finalmente, podemos volver a cerrar la caja. Ahora que ya tenéis la clave... ¿Ya me puedo quitar el guante? ¿Mm? Todavía no, ¿no? No, no te quitas Ok, el guante, ok. claro. Ah, Ahora quedamos mantenemos así el los dos. guante. Perfecto. Así que, como podéis comprobar, ya tenéis el frasco en nuestra mano. Y ahora vais a ver en esta imagen nuestro nuevo perfume. En este Ahí. caso, Mira, está ¿dónde dedicado... estamos? Exacto. Nos hemos estamos- convertido en chiquitines. es verdad. La protagonista es ella, ¿no? Es la magia Allí. del estudio de perfumes y diseño donde todo es posible. Todo es posible. Tous Os decía Lover. que nuestro nuevo perfume, una vez más, tiene en mente a la Tous Lover. Hecho por y para ella. Exacto. ¿Quién es la Tous Lover? La más fan, la que más le gusta, ¿no? La seguidora incondicional Totalmente. de la marca. La más Tous. Exacto. La más, en este caso, la más tender. La más oso. Exacto. Y en este caso, la veis en pantalla, es la más rosa, por supuesto. La Pero más... vendrán más cosas. Exacto. Vamos Vamos entonces, increciendo, que me gusta a mí eso, ¿eh? El increciendo. Vamos a ir subiendo es verdad, el nivel. Es lo que tienen nuestras presentaciones. Viendo esto, para la Tous Lover vamos a descubrir la nueva fragancia de Tous. Tous de Onyx Parfum va a ser el nuevo perfume de la Tous Lover. ¿Por qué? Si vamos y miramos en el historial de Tous, ¿cuál es una de las colecciones, Sonia, Pues más queridas es- por la Tous Lover? Eso sí que es un icono dentro de la marca de la joyería. Es la colección que más tiempo tiene, la que más se han vendido durante todos estos años, es la más icónica, es la más deseable. Yo creo que toda Tous Lover tiene una pieza de Onyx y no podíamos hacer
algo similar con el perfume, ¿no? Con nuestro perfume icónico. El Onyx tiene esa magia de atracción, sin saber por qué es una pieza única y que te atrae, ¿no? Los poderes que tiene la piedra de Onyx en sí, ¿no? Es una Exacto. piedra que da muchas buenas vibraciones, Ajá, mucha es energía muy positiva. energía positiva, sí. Ahora es el momento de abrir nuestro packaging porque quiero que descubráis. En primer lugar, vamos a empezar por la pieza... Ganas de que lo tengáis en vuestras manos, de que lo toquéis. Este perfume ¿Lo joya, una pieza única. Volvemos a todo el frasco totalmente facetado, pero con la pieza de Onyx que tiene el mismo brillo que cualquier pieza de joyería de Onyx, con el esmerilado plateado, metalizado todo alrededor y el colgante, ¿no? Que forma parte del tapón del perfume. Más joya icónica, una pieza de Onyx en todo su Exacto. ¿no? Siempre la idea fue trasladar de la forma más precisa posible esa joya al perfume y nuestro frasco representa eso, representa joya en estado puro. Como tú decías, el facetado, el borde metalizado y el tapón que nos recuerda un colgante, una vez más representa a esa joya transformada en perfume. Junto a eso, sí quiero que veáis este vídeo al que quiero dar paso porque va a dar un poco más de detalle de cómo está hecho este frasco. Y aquí ya, por supuesto, y no podía ser de otra forma, ¿cómo mostramos esa Al final joya? es una joya que tenemos que envolver Exacto. en el packaging tan delicado que tienen dentro de joyerías Tous. Es una cosa que cuidan mucho Sí. en las tiendas Tous, Sí. cómo mostrar la joya, no solo el producto en sí, sino cómo viene Sí, ese para efecto mostrarse. regalo, ese efecto de entrega, ese efecto de vivir la experiencia, ¿no? De descubrir una joya de Tous en sí. Y hemos recogido el packaging que se utiliza en joyería y en este caso hemos querido poner el emblema, ¿no? El Onyx totalmente multifacetado, en brillo, que destacara, que va a destacar ya en el lineal de por sí y va a hacer ese efecto un poco coleccionismo que queríamos, ¿no? Con el Tous Love Me original, que era todo en tonos rosas, vamos al Tous Love Me Onyx, que va en el color del Onyx, y todo cuidado con el marco plateado. Realmente es un packaging de lujo, mimado y como le gusta a todos, ¿no? Cuidar esos detalles. Como no podía ser de otra forma, nosotros también cuidamos al detalle cada uno de los, de los detalles de esta presentación. Y Los aquí detalles siempre son buenos, da igual que se siempre repita. son buenos que se repitan, sí. Y tenemos un mensaje de alguien muy especial que viene desde Manresa. Hola a todos, espero que os encontréis bien, primero de todo, vosotros, vuestras familias y vuestros amigos. Y nada, estamos aquí hoy para compartir con vosotros el origen de la nueva fragancia Tous Love Me de Onyx Parfum. Me gustaría empezar contando lo que es Tous, resumido, y voy a hablar un poco de los valores. Y para nosotros Tous es diversión, espíritu joven y ternura, y un poco de amor también. Valores que siempre intentamos transmitir en todas nuestras creaciones, tanto joyas, complementos, accesorios, perfumes. Dentro de nuestras colecciones, la de Onyx es una de las más importantes y una de las más vendidas en todo el mundo. Y además nos gusta muchísimo porque además esta gema, la Onyx, transmite fuerza y valor, algo muy importante en estos días que estamos viviendo también. En el frasco de nuestra nueva fragancia se refleja muy bien el brillo, ya que está facetado como si fuera una joya. Se transmitió y se trabajó inspirándonos al 100% en la calidad de nuestras joyas, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido y ha quedado un frasco súper bonito. En la parte olfativa, las notas cálidas e intensas reflejan a la perfección esta fuerza del Onyx que hablábamos. Además, se trata de un parfum que tiene más concentración, es más sofisticado y permite deslumbrar. O sea que espero que os encante y un beso a todos.
Marta Pues también llegado. tiene ganas de verles a todos. Sí. Marta, Rosa, todos tienen ganas de que realmente podamos compartir momentos con vosotros, pero bueno, ya llegarán. Ya llegarán. Gracias a Marta Tous y a todo el equipo de comunicación de Tous Joyería, siempre por su apoyo y porque nos facilitan todo, ¿no? Este trabajo Sí, a y por distancia. haber estado ahí. Ellos también querían estar presentes en esta presentación. Pero ahora, bueno, ha llegado el momento que todos estábamos esperando, oler la fragancia. ¿Os acordáis antes cuando abrimos la caja? Os dije, la caja fuerte, os dije que teníais unos secantes dentro. Si lo tenéis a mano podéis sacarlo. Si no, yo siempre recomiendo también probarlo en piel, que se siente ¿Te ayudo? mucho mejor. Sí, vas a hacer los Trabajo honores. en Venga, equipo. trabajo en equipo. Exacto. Como un colgante, ese es nuestro tapón. Y con estos secantes descubrimos... Yo me la echo en la piel directamente, Espérate que te que pongo. me encanta. Perfecto. Gracias. Exacto. Maravillosa. Por si acaso te dejo el secante también y así me lo quito yo de la mano. Es una Descubrimos, fragancia exacto, un que parfum. vamos más allá. Exacto, Pasamos- increchendo, Eso es. que le gusta a Sonia. Eso es. Una fragancia que es un eau de parfum floriental afrutado. Eau de parfum era Tous Love Me. Aquí vamos Exacto. más a un parfum. Es un parfum al Exacto. 18% y es realmente un producto que queremos que cree estela, que sea muy, muy adictiva y sobre todo muy deseable. La fragancia, como dice Sonia, es mucho más opulenta, nos atrapa, es un aroma intenso, pero sobre todo donde, sin renunciar, por así decirlo, al ADN de la marca, a las flores que caracterizan a todas nuestras fragancias femeninas de Tous, sí por primera vez le damos un carácter Vamos a darle un poco más de pelín contraste oriental, aquí. un pelín Eso oriental es. que se nota. ¿Quiénes son los narices en este Pues caso? hemos trabajado con dos perfumistas que trabajan a nivel bastante contrastado, Domitil Michalon y Christian Laury, que al final han hecho esa mezcla desde una orquídea negra mezclada con una flor muy blanca como una peonía o una avellana con una vainilla, pero con fondos también muy amaderados. Es una fragancia muy contrastada, muy opulente, con una asignatura muy diferente, que es lo que queríamos también en este perfume de Tous, y sobre todo como muy adictiva. Perfecto. Pues vamos a ver a través de este vídeo el desarrollo de nuestra fragancia. Espero que hayáis disfrutado de ella, que la uséis en piel, que convivéis con ella, que realmente una fragancia deja una estela, es embriagadora, es adictiva. Es las fragancias de que cuando entras en algún sitio y te crees que desapareces y te vas, tu fragancia va a seguir ahí, te va a perseguir. Con todo esto, la fragancia es también objeto de deseo, como nuestro Onix. Y es lo que hemos querido proyectar en nuestro Vamos a visual, echarnos en para comunicación. allá, No, para acá, para este lado. para acá, para acá. Sí, exacto. Entonces ahora toca hacer así. Muy bien. Aquí lo veis. Como un objeto de deseo. No queríamos distraer con No, nada. Al final era exacto. focalizarnos, ¿no? En la Lo joya. estáis viendo aquí, en nuestro visual va a ser la joya y digamos que es la Tous Lover la que lo atrapa, no lo quiere dejar ir. Es mío, ¿no? Nos está Son diciendo. esas manos rosas, ¿no?, que nos llevan al código de la marca, de color, delicadas, femeninas, que utilizan la exposición como algo emblemático y utilizan ese deseo de coger la joya en sí, que es nuestro perfume Onyx, que no puede ser más joya. Exacto. Este va a ser, como siempre decimos, nuestro nuevo perfume joya. En este caso va a seguir siendo el más tender. El más Tous, Sí, el más oso. el más deseado. El más Onyx. Totalmente. Y al final, el más Tous. Tous. Bueno. Siguiendo con esto, y ya para terminar, simplemente queremos daros las gracias, como siempre, por estar ahí, por dedicarnos un rato de Por vuestro apoyarnos tiempo. siempre. Exacto, por apoyarnos siempre y por hacer, digamos, parte de nuestro proyecto, continuidad de nuestro proyecto. Este nuevo lanzamiento para nosotros es muy importante y, como decíamos al principio, da continuidad a una línea que que nació el año pasado. Vamos a hacer ese efecto de colección deseable y que al final vayamos creciendo, ¿no?, los Tous Lovers a nivel Exacto. mundial.
Así que nada más os podemos decir excepto gracias. Gracias por estar ahí Muchas gracias por todo. y que tengáis un excelente día. Hasta la próxima. Chao.